empezado el verano, quizás no lo hayan notado por que la meteorología no lo muestra bien a las claras, pero el caso es que es así. Eso es tanto como decir que acaba de producirse la noche de San Juan, una noche importante en el municipio por aquello de que se trata de una ciudad costera, y aquí ya se sabe, la noche de San Juan pues es bastante celebrada por la ciudadanía, toda clase de rituales, sortilegios que se desarrollan durante esa noche en busca de la buena suerte, en busca de que sea una temporada veraniega propicia. Esas buenas intenciones, esos buenos deseos, naturalmente nosotros nos unimos a ellos desde esta casa, pero la noche de San Juan deja otras historias, otros asuntos. La fiesta, la celebración tiene lugar de muy variadas formas. Este fin de semana hubo concretamente una de ellas en la playa de la Salida, en San Pedro Alcántara, donde se esperaba la actuación, entre otras atracciones, la actuación musical de al menos uno de los miembros del grupo legendario Los Rebeldes. El hecho de que hubiera de suspenderse esa actuación ha generado cierto grado de controversia y ha agitado también el panorama político, porque los grupos políticos, los de oposición de momento, son los que se han hecho eco de esa circunstancia y han criticado notablemente lo acontecido. Uno de esos grupos, Izquierda Unida, está hoy representado aquí, señor Monterroso. Si me permite, voy a presentar a Mercedes Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas, Mercedes. Muy bien, estupendamente. ¿Cómo estamos? Y Enrique Monterroso, portavoz local, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy bien, gracias. Estoy en lo cierto. De momento, lo primerísimo acaba de ocurrir este pasado fin de semana y fue un chasco para mucha gente que se acercó a la playa. Sí, la verdad es que sí, además siempre le toca a los más débiles, ¿no? Es decir, que San Pedro Alcántara, ¿no? Entendido lo de débiles por maltrato, ¿no? Y una cierta déficit en cuanto a atención municipal. A nosotros nos parece esto un desastre, es un desconcierto más bien que un concierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se da ninguna explicación. Es decir, a lo mejor hay una explicación técnica y tal, material, que hay que concretar en qué las razones, no han explicado razones, han dado a entrever habladurías, ¿no? De que si había problemas de suministro eléctrico. Yo creo que en una gran ciudad como Marbella no puede suceder que se frustren las expectativas de miles de personas que querían seguir a su grupo favorito, ¿no? En este caso Rebelde, ¿no? De tal forma que nos parece eso, un despropósito, un desconcierto, un concierto carísimo, ¿no? Que se ha tenido que pagar sin dar, es el concierto más caro que hay, el que se tiene que pagar sin dar, y decir que los políticos nunca dan explicaciones ni se hacen responsables de sus actuaciones. Eso, yo creo que eso es un desastre. Es decir, tienen que salir y explicar las cosas y tienen que pedir disculpas, pues tienen que acostumbrarse y ser más humildes. Pero en este caso, ni el responsable de fiesta, ni por supuesto la señora alcaldesa, han salido para explicarle a los sanpedreños y sanpedreñas qué es lo que ha sucedido. Y yo estoy de acuerdo con usted que este tipo de fiesta atávica, que tiene esos sortilegios y esas cosas, bueno, pues forma parte del acervo cultural de la gente, o de las costumbres, o de los hábitos, o de lo que sea, y hay que cuidarlo, ¿no? Y además en San Pedro Alcántara. De tal forma que nosotros la reflexión, en resumen, es, hombre, si la señora alcaldesa es incapaz de garantizar la celebración de conciertos, el año pasado fueron también un combate anunciado, no sé qué, si se acumulan los fallos uno tras otro en pequeñas cosas, ¿cómo vamos a tener confianza para que estas personas dirijan proyectos de calado en esta ciudad? Es decir, ella pierde crédito con estas cosas, si no ella directamente, porque el delegado de fiesta es delegado de la señora alcaldesa. O sea que el último responsable, la última, es ella, y por tanto a ella hay que pedirle explicaciones, ¿no? No ya al señor que dirige la fiesta, que también, por supuesto, pero sobre todo queremos nosotros que esta situación tiene que dar la cara a la señora alcaldesa. No es un tema menor, porque es reiterativo, siempre San Pedro, siempre los mismos, costando dinero, porque se ha costado una pasta, ni siquiera sabemos cuánto es, y mucha gente frustrada, y además una explicación pueril, problema de suministro eléctrico. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Oiga, explíquelo, es que no paga la factura de la compañía, es que tiene un tendido muy débil, que no llega suficiente fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que ha sucedido? La callada por respuesta. Esa política, la verdad, no conduce a que la gente confíe en los políticos. En cualquier caso es una falta de previsión, porque en el supuesto
de que el grupo necesitara una potencia mayor de la que tiene la instalación, eso lo tenían que haber tenido previsto. Lógicamente, cuando tú firmas un contrato, supongo que los grupos pedirán unos requerimientos de instalaciones, y si no estaban, yo creo que la situación es grave, porque además se nos presenta una temporada de verano con unos conciertos programados y, claro, con una repercusión importante. Baste ser que también en esos conciertos, yo lo dudo, porque como son empresas privadas las que lo están gestionando, probablemente funcionen mejor. Pero en cualquier caso, si es un dinero que se paga el ayuntamiento y se ha malgastado, nunca mejor dicho, ahí hay que pedir, lo primero, dar explicaciones de cuáles son los motivos reales de por qué se ha suspendido ese concierto, y en segundo lugar, depurar responsabilidades. ¿Les parece que pasemos para ahí? El tema es básico, norma esencial del periodismo, es lo más reciente. Con lo cual, digo, vamos a empezar hablando de eso. Quería preguntarle sobre ese asunto, que me consta que ya habían realizado ustedes una reacción al respecto. Y bueno, pasada página, volvemos un poco a retomar la actualidad del día a día de su formación, que pasa por una campaña muy concreta que han presentado esta misma semana. Una campaña cuyo nombre lo dice todo, Rajoy dimisión. Es una campaña en la que lógicamente se llama la atención sobre lo que desde izquierda se considera un desgaste considerable por parte del gobierno y la necesidad de convocar elecciones para un cambio en el Ejecutivo nacional. Lo han presentado ustedes esta misma semana en Marbella. Sí, dos palabras: Rajoy dimisión. Más escueto no se puede hacer, ni más directo y más claro, ¿no? Y más contundente, porque la campaña es fuerte. La campaña es fuerte, ¿por qué? Porque no es normal en una democracia pedir la dimisión de un gobierno elegido democráticamente. No se nos olvida eso. El gobierno de Rajoy fue un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Sin embargo, 18 meses después, estamos en condiciones de hablar de que ha perdido buena parte de esa legitimidad desde el punto de vista del fraude electoral que ha cometido. Es decir, está aplicando unas medidas absolutamente distintas de las que le llevaron al gobierno. Por tanto, ya hay un primer elemento de fraude que debería salir del propio gobierno la dimisión. No puedo gobernar. ¿Qué pasó con Zapatero? Zapatero, a los 3 años de su mandato, no podía gobernar y desde Europa le dijeron: convoca elecciones, porque se había agotado Zapatero y lo que venía detrás era tan fuerte que Zapatero, pues no, digamos que no se veía en condiciones de acometerlo. Estaban en un error quienes crean que fue Zapatero quien convocó estas elecciones que ganó Rajoy. Lo convocó la Troika. Y ahora este señor que se llama Rajoy no dimite porque la misma Troika lo quiere mantener ahí, porque le está haciendo fiel y útil. Está de rodillas, está cumpliendo todo lo que le están dictando y lo mantiene, igual que mantienen a Samaras en Grecia, a pesar de que el pueblo griego está en contra. Rajoy tiene ahora mismo el 24% de los votos. O sea, ahora mismo todos los estudios e intenciones de voto hablan de una pérdida de hasta 20 puntos. No se puede mantener el gobierno en esas circunstancias, sin embargo lo mantiene. Y nosotros, siendo conscientes de lo fuerte de la campaña, más fuerte es y más radical es hacer todo lo que está haciendo en año y medio, ¿no? Que está dándole la vuelta al país, pero para mal, para mal. Nosotros recordábamos aquella frase famosa de Guerra: con las medidas de que vamos a poner en marcha, España no la va a conocer ni la madre que la traga al mundo. Bueno, algo parecido habría que decir ahora de Rajoy, pero a la inversa. Es decir, hemos dado un paso atrás tan importante en tan solo 18 meses. Hombre, yo creo que el derecho a la revocabilidad de los gobiernos había que incluirlo en las constituciones. Es decir, que hubiera un mecanismo tal que al cabo de un tiempo, si X porcentaje de ciudadanos estiman que ese gobierno no les representa, pues debería ser operativo, darle un poco la voz a los ciudadanos. No, aquí la democracia funciona solo votando cada 4 años, y luego ya silencio absoluto. O sea que la campaña está justificada a nuestro juicio. Invita un poco a la gente a eso, ¿no? A preocuparse a lo mejor de la política muchas veces una vez cada 4 años. Bueno, pero yo creo que la calle también lo está manifestando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Todas las convocatorias que se han hecho han sido multitudinarias en todos los ámbitos, en el de la enseñanza, en sanidad, en la función pública, absolutamente todos, porque sobre todo ha sido, como bien decía Enrique, un fraude electoral tremendo. Está haciendo justamente lo contrario de lo que estaban diciendo en su programa electoral. Entonces tú no puedes tener a un gobierno durante 4 años que te ha mentido de entrada y sostener durante 4 años esa mentira
cuando además se está encargado el estado de bienestar que ha costado conseguir durante cerca de 60 años. Entonces la situación es muy grave, desde luego hay una importancia básica de la presión que viene desde Bruselas, más concretamente desde Berlín que desde Bruselas, y en cualquier caso todos tenemos que de alguna manera decir que no estamos de acuerdo con eso, independientemente de que hayan sido unas elecciones en las que ha ganado legítimamente, como bien decía Enrique, pero yo creo que en la apuesta del día a día y la práctica real de la política que está llevando no es la que él dijo que iba a llevar. Entonces, ahora mismo este señor no tiene ninguna fuerza moral para estar dirigiendo un país que claramente está saliendo a la calle, y lo estamos viendo en múltiples convocatorias, y está saliendo mayoritariamente para decir que no están de acuerdo con lo que está haciendo. Yo, si me permite una reflexión, quizás lo que pueda distinguir a esta campaña de otras similares de marcado carácter ideológico que se pueden haber producido en este sentido, es que aquí quizás lo que está haciendo más hincapié Izquierda Unida no es tanto en un factor precisamente eso, ideológico, subjetivo, de opinión, que uno puede tener una opinión a favor, otro puede tenerla en contra, uno puede defenderlo de forma más vehemente, otro de forma más moderada, sino que en este caso estamos planteando un hecho que consideran objetivo, es decir, había una serie de promesas electorales, había un programa electoral que el propio gobierno central ha reconocido que no ha podido cumplir, lo achaca a las circunstancias, pide comprensión, pero incluso el propio gobierno central ha admitido que no se ha podido cumplir lo que se había planteado en campaña electoral, ¿no? Y es en eso lo que hacen ustedes más incidencia. Hacemos incidencia en eso, básicamente, pero también en una segunda parte, y es que tratamos de combatir una serie de mantras que están repitiendo constantemente, que están vaciando la mente de mucha gente hasta hacerla confundir de que no hay soluciones, que este es un problema que no es nuestro, que viene de Europa, y que no hay solución, y que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tenemos demasiados empleados, gastamos demasiado. Todos esos mantras son falsos, y lo están demostrando la gente que... No nosotros, que seríamos, podría decir alguien que es partidismo, sino la gente que entiende, que se dedican a pensar. Y las propias autoridades mundiales están ya diciendo claramente que la política que han llevado a cabo es equivocada. O sea, no solamente que actúa en contra de sus promesas electorales, que ya es un fraude, sino que además están profundizando en un modelo y en un sistema que no da resultados. Y por tanto quiere decirse que eso sería añadido. Y nuestro interés es en decirle a la gente que es falso, que no hay alternativas. Claro que hay alternativas, lo que pasa es que esas alternativas hay que tener valentía política, coraje político para ponerlas en marcha. En España, ¿por qué no se hace una política fiscal progresiva y adecuada que vaya a buscar nada menos que fondo del tema del fraude, que todo el mundo está de acuerdo en que existe una bolsa muy importante? ¿Por qué no se combate la economía sumergida? ¿Por qué no decimos claramente que parte de la deuda que tenemos no es legítima, es ilegítima, que procede de la banca privada y que no tenemos por qué considerar como parte de nuestro gasto, que la pagan todos los españoles? Por eso hace falta un gobierno con valentía política, para hacerlo. Y todo ello, nosotros queremos decir que eso es factible, que es real, que se puede hacer. Esto sin hablar también nuestro planteamiento de banca pública, etcétera, ¿no? Y la campaña tiene ese doble sentido. Por un lado, decirle claramente y ponerlo colorado al gobierno del Partido Popular. Por otro lado, decirle a la gente que no abandone la pelea, que hay que seguir luchando y peleando, porque hay soluciones y hay alternativas. Pero la alternativa pasa porque este gobierno, pues digamos que él mismo tiene que ser el que rinda cuentas ante la ciudadanía convocando nuevas elecciones. Pero quedarían al menos 2 años, quedarían algo más. Algo más de legislatura. 2 y medio casi. No hay ahora mismo ningún dato que haga pensar que aquí se va a salir del túnel. Ellos hablan están viendo el final del túnel. Otro señor habló de los brotes verdes. Ni uno ni otro basan sus afirmaciones en hechos, porque aquí la demanda de consumo interno está por los suelos. Por lo tanto, ese es un motor imprescindible para la economía. Segundo, el crédito sigue como estaba. Sin demanda interna y sin crédito en las empresas, no sé de qué túnel hablan, de qué salida de túnel. Yo creo que están hablando por hablar, porque siempre ilusionar a la gente, ¿para qué? Si va a la vuelta de la esquina, vamos a tener los datos y los resultados después de pasado el verano, porque siempre durante el verano hay una cierta, el turismo que tira de la economía, hace que la cifra de paro se maquille un poco y parece que... Pero contratos de 2 días, 1 mes, 1 semana, sustituciones. Aquí no se hacen contratos fijos ya, vamos, en años. Bueno, cuando pase el verano y llegue el otoño, veremos entonces en qué quedan
gran parte de esto que ha aparecido ahora, de que estamos a final del túnel, es que no se basa en ninguna realidad. Mire, por ser más concretos y actuales, hoy hemos sabido que España ha perdido habitantes, pero España ha perdido habitantes, entre otras cosas, porque también ha bajado el índice ha aumentado el índice de mortalidad y ha bajado la esperanza de vida, que es uno de los argumentos que utilizaron esos sabios convocados por Rajoy para justificar la bajada de las pensiones y el recorte de pensiones. O sea que ya hasta el dato de la esperanza de vida es que empieza a disminuir, y la conexión entre estos datos y la crisis es más que evidente. Por tanto, quiere decirse que aquí de túnel, nada, seguimos en el túnel y no lo decimos alegrándonos, claro, porque eso debe quedar claro. Lo que estamos convencidos de que no se sale del túnel profundizando en el hoyo, como están profundizando ellos. Ha abierto usted la puerta ahí a una reflexión bastante siniestra. El tema de que si no podemos bajar las pensiones vamos a disminuir el tiempo. Claro, pues es que eso era lo que estaban barajando ellos. También mucha gente que se ha ido buscando trabajo fuera, lógicamente, ¿no? No queda otra solución que buscar un trabajo medianamente remunerado en países... mucha gente está yendo a Brasil y a Chile, pero... También estamos perdiendo gente joven muy formada que se nos está yendo a otros países, ¿no? O en el caso de Alemania, que también necesita, y como decía el otro día el embajador de Alemania en España, necesitamos personal bien formado. Y claro, es muy fácil venir aquí, llevarse el personal formado a Alemania, y nosotros perder, digamos, esas mentes que podrían estar funcionando perfectamente aquí en España. La situación, como bien dice Enrique, es muy grave. Los brotes verdes, yo creo que es porque estamos en verano y siempre los datos económicos son mejores en verano desde el punto de vista del paro y de la encuesta de población activa, pero yo me temo que el último trimestre del año va a ser igual de malo que los anteriores, porque es que ya desde economistas suficientemente formados y capacitados están diciendo que así no se va a ningún sitio, y por otra parte desde Bruselas está diciendo que hay que subir más el IVA. Entonces, ¿cómo vas a fomentar tú el consumo? Si el propio país no tira del consumo, ¿qué vamos a hacer? Y la cuestión está en que en el momento en que todos los países de la Europa del Sur, que estamos en la misma situación, ya Francia también está entrando, cuando Alemania se dé cuenta de esto, entonces será cuando cambien la política, porque claro, Alemania necesita países que consuman, no solamente el pueblo alemán, y en ese momento tendrán que cambiar forzosamente de política. Estamos en manos de una troika que yo creo que más que una troika es claramente, no voy a decir una dictadura, pues sería una barbaridad, pero un gobierno... Sí, es que es la dictadura de los mercados. Sí, una dictadura económica que viene impuesta básicamente por Berlín, y por Berlín está influenciada toda la comunidad económica europea. Llama la atención que no hay una sola queja que llegue desde altos sectores del poder económico. Nadie se queja, en esos entornos no se queja absolutamente nadie. No. Pues no, y luego la prensa reparte dividendos, que es una cosa que tampoco se entiende, ¿no? Que hayan pedido un rescate y que por otra parte luego los datos económicos que tienen son unos datos bastante potentes. Mientras que hay gente en la calle que está quedando sin casas, que está muriendo de hambre, que eso es lo fundamental por lo que tendría que estar preocupándose el gobierno. Sí. Y bueno, yo creo que eso enlaza de alguna manera también, porque ha aludido Mercedes al tema de la formación, del conocimiento de nuestros jóvenes. 227.000, según el censo oficial, han salido en estos años de España, los más preparados, todos coincidimos. Ha costado un dinero su formación en España, y perdemos con ellos un capital humano imprescindible para para crecer y para aplicarlo a nuestra industria y a nuestra capacidad productiva. Y eso enlaza un poco con la idea del recorte de las becas, ¿no? Que nosotros hemos presentado una moción que han despreciado. Bueno, yo creo que con esta moción tan importante como es, las becas cumplen una función fundamental, a mi juicio, que es compensar las diferencias y las desigualdades entre las personas. O sea, una persona, por el hecho de haber nacido en el seno de una familia humilde, no se le puede cerrar el paso a la posibilidad de su conocimiento y de su titulación y de su aprendizaje, ¿no? Y para eso existe la política de becas, para que lo que no te ha dado la fortuna, te lo da el Estado para que puedas ser igual que el que tiene dinero en su casa. Bueno, pues el que tiene dinero puede tener un 5 y seguir su ritmo de estudios, y el que tiene menos de 6,5, como no puede tener beca por el señor
el Partido Popular y el ministro Wert lo ha decidido así, pues se ve obligado a dejar de estudiar. Eso no puede haber nada más injusto. No es ni cristiano, no es justo, no es saludable, no es inteligente, no es eficaz, es verdadera perversión, ideología pura. ¿Detrás qué idea hay? Aquí hay demasiada gente. Es decir, cuando han accedido a la universidad los pobres, ahora resulta que sobran universitarios y que cuestan muy caro y tal. Siempre pasa igual. Cuando le toca a los pobres, que falta lo que sea. Bueno, por este caso, la universidad. Hay demasiados estudiantes. Bueno, ¿quién ha dicho que hay demasiados estudiantes? Lo que falta es desarrollo. Me acuerdo de una polémica que hubo en su día con respecto al Ebro, entre catalanes y aragoneses, que los catalanes querían llevarse el agua del Ebro, ¿no? De Zaragoza y de Aragón. Y el planteamiento que hacían los aragoneses decía, ¿para qué queréis tanta agua si no tenéis industria, no tenéis... Hombre, danos desarrollo, danos crecimiento, danos industria y verás cómo no nos sobra tanta agua. El agua es imprescindible para el desarrollo, pues pasa igual. Vamos a darle a nuestra gente... De eso hace mucho tiempo, ¿no? Eso hace tiempo. Porque los catalanes no, eso no habrá sido antes. Tanto tiempo como tengo yo. Es antiguo, pero me ha venido a pelo y lo he contado así, ¿no? Pero vamos, yo creo que en el tema de las becas lo estoy sufriendo, creo que, y bueno, la señora concejala de Educación aquí, diciendo que lo que hace falta es más calidad, más trabajo, más esfuerzo y más excelencia, y olvidando que hay una cosa previa y básica, y es que tú tienes que distribuir becas partiendo de la renta. Y después el hecho académico se supone que desde luego tiene que cumplir un mínimo, pero eso de poner primero el listón en el techo académico y olvidarse del tema de la renta de la familia, eso es lo más injusto que yo he visto. Yo creo que esto a la gente la va a exacerbar, hasta el propio partido del gobierno va a sentir vergüenza ajena de este Wert, que yo creo que es un personaje siniestro, que ha llegado a la historia de España de la mano de los tertulianos. Parece, además, cuando habla no parece un ministro, parece un tertuliano. Y me parece infame lo que está haciendo con la educación en España. Es el capitalismo, ¿no? Es competición, es el que puede más igualdad de oportunidades para todos, y quiero decir, viéndolo bajo un punto de vista positivo, igualdad de oportunidades para todos, oportunidades y derechos para todos, y el que llegue más lejos llegó, y el que no, pues se quedará en el camino. Pero es que esa es la idea, es que es eso, no es otra cosa. Quiero decir, cuando uno va a depositar su voto en la urna, la idea de una política conservadora, una política de derechas, es eso, no es otra cosa, para bien o para mal, y hay mucha gente que está de acuerdo con eso, vota eso. Pero las igualdades, hay gente que no, pero hay que ser consciente de lo que vota cada uno. Las igualdades es como si tú sales en una carrera que tienes que recorrer 1 kilómetro, y unos van con unas zapatillas estupendas para correr magníficas y otros llevan unos grilletes con un esa es la perversión de la idea, pero la idea objetiva, quiero decir, con la mejor intención, desde un punto de vista de derechas, o sea, una ideología de derechas es, pues miren señores, aquí tienen ustedes un sistema educativo, sáquenle el mayor partido posible, el que valga valdrá y el que no, pues tendrá que buscarse la vida por otro lado. Estados Unidos, lo vemos todos los días, y hay quien está muy de acuerdo con eso, entonces quien esté de acuerdo con eso que lo defienda, pero posiblemente haya mucha gente que no esté de acuerdo con eso y que sin embargo no es consciente de que eso es así, es que no hay... En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sistema de becas completamente distinto al de aquí. Tú puedes tener una beca deportiva y pagarte tu carrera con una beca deportiva, cosa que aquí no se está planteando en ningún momento. Y con el caso concreto de las becas, en el caso concreto de Marbella, no es lo mismo un chico, una chica que tenga que salir de su casa a las 6 de la mañana, cogerse el autobús, llegar a la universidad, estar en las clases, luego volver, si por la tarde tiene alguna clase, se tiene que quedar a comer allí, volver y llegar a su casa a la hora que sea, que tú poder, por ejemplo, estar al lado de la universidad porque tus padres te pueden pagar un apartamento, aunque sea compartido, etcétera, etcétera. Eso, a la hora del rendimiento, tampoco se va a ver tan claro, porque lógicamente es un esfuerzo mucho mayor el que tienen que hacer unos que el que tienen que hacer otros. La nota tampoco se puede equiparar de una manera lineal. Luego, aparte de todo, hay personas que tienen más capacidades y otras menos, pero que eso no impide que tengan una vocación o un sentido de la responsabilidad que luego les haga desempeñar su trabajo de una manera correcta. Aquí el listón es la nota, y luego, si no, están las universidades privadas, que serán las que se nutren de todos los hijos que no, bueno, realmente, como es para un tema de beca, muchos no tendrán ni que solicitar la beca. Claro. ¿No? Y entonces al final sí, va recortando desde abajo, no desde arriba. Es que este país ha votado eso. Sí. Es que este país ha votado una ideología que va en esa línea. Sí. Según el programa electoral, no.
Esa es la cuestión. Bueno, habría que ver el programa electoral. Muy probablemente diría política de becas universal, O sea, y tal. me explico, cuidado. No es que yo esté diciendo que eso esté mal ni bien. Estoy diciendo que igual que el ideal de la política de izquierdas es precisamente financiar, ayudar, potenciar el reparto de la riqueza y demás, el ideal de la política de derechas es una selección, aquel que valga más para esto, lo acabamos de oír al ministro, que no valga para esto, pues que se tendrá que ir a su casa. Claro. Ese es el ideal, y ese ideal hay gente que está muy de acuerdo con eso, me parece pero yo creo que en parte no, y también me parece fenomenal, pero es que es así, es decir, cuando uno va a depositar su voto en la urna, que sepa qué es lo que está votando. Pero en parte es por la idea del bipartidismo, porque normalmente se utilizan las elecciones para castigar al que ha estado en el equipo de gobierno. Entonces, había un equipo del PSOE, ¿y a quién voto yo para castigar al PSOE? Al PP. Si rompemos ese bipartidismo y empezamos a mirar que hay otras alternativas y que esas alternativas pueden llevar a otro tipo de soluciones más sociales, es cuando tenemos que empezar a calibrar realmente el valor de nuestro voto. No el decir, pues yo como no estoy contento en este caso con la política de Zapatero, voy a votar a Rajoy que a ver si lo hace mejor. No, usted piense, Zapatero lo ha hecho mal, ¿qué me propone Rajoy? Rajoy me propone más de lo mismo. Voy a buscar una alternativa que me ayude a disminuir la fuerza que puedan tener esos dos grupos que son más de lo mismo. Y ahí es donde está la opción para tratar de cambiar un poco la sociedad. De todas formas, entiendo perfectamente a nuestro presentador cuando ha querido enfatizar que lo que se está aplicando es un modelo determinado, un concepto determinado de concebir las desigualdades, digamos. Pues, ¿no? Otra cosa que se explique mal o mejor o peor, nos guste más o no sé, pero es una forma nuestro papel razonable y sensata, lo que pasa que con la que no se puede estar de acuerdo. Una cosa es que sea coherente dentro de su óptica y otra cosa es que nosotros lo critiquemos por nuestra óptica. Cosa que yo no estoy haciendo, lo que estoy haciendo es... Eso es, yo lo he entendido el asunto de que evidentemente siempre queda la libertad de elección, como decía Mercedes, para que la gente sepa qué ofrece cada cual. Pero es importante lo que ha hecho Ver, porque ha enseñado la patita, ha enseñado muy claramente la patita. Ver y el ayuntamiento, porque se le presenta una moción de una ayuda para becas, para suplir esas becas, y entonces dice que no interesa que esa moción vaya a pleno porque no corresponde, porque no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia la problemática que puedan tener muchas familias que en el curso próximo a lo mejor no pueden pagar las matrículas de sus hijos. Estamos hablando de becas ayuda al estudio, no estamos hablando de que sea todo el gasto, Es decir, nosotros le planteamos en nuestra moción que, al igual que han hecho otros ayuntamientos, en vista de que entre sus hijos, sus vecinos, hay un número afectado, aquí en Málaga hay 1.300 y pico, extrapolando datos, porque no tenemos los datos, hablando claro, decimos que si Marbella es el 20% de la provincia, pues también tendremos aquí el 20% de sus universitarios, pues tenemos más de 200 alumnos que se van a ver afectados por esto. Bueno, señor ayuntamiento, ponga usted una pequeña fondo de ayuda a esto, que son 20.000 euros, aquí hemos quitado 1 millón de inversiones y lo hemos puesto en otro capítulo, en otra cesta, porque no hacemos lo mismo, hacemos 200, 400.000 euros para ayudar a universitarios marbelleros que van a verse afectados por la política. Bueno, el ayuntamiento no ha tenido la sensibilidad, evidentemente, cuando nosotros hacemos estas propuestas ya sabemos que vamos a perder, es que estamos acostumbrados a perder, pero lo hacemos con mucha honra, pero tenemos que denunciar las cosas para que recaiga sobre sus conciencias, porque hay mucha gente que sí comparte las iniciativas que hacemos como oposición, ¿no? Y en este caso era tremendamente justa. Dediquemos una pequeña, dice que somos muy pobres. Hombre, si un ayuntamiento no puede dedicar eso para ayudar a sus hijos, a sus estudiantes, pues evidentemente sobran muchos gastos fastuosos aquí. O pongamos el ejemplo que ha llegado también a nuestro oído de las bolsas de basura. Los centros educativos de Marbella no tienen bolsa de basura. El ayuntamiento se desentiende de la bolsa de basura. Hombre, tan mal está el ayuntamiento que no puede poner bolsa de basura en los centros educativos, que es su obligación de mantenimiento y conservación. Tan mal está. Bueno, pues si está tan mal, no quiero ver ni un sarao, ni una fiesta, ni un gasto extra, no quiero ver ni un lujo. Mientras no haya bolsa de basura, lo más humilde que pueda haber en el mundo, bolsa de basura en los colegios. Pues eso no me lo estoy inventando. Hasta el punto de que hay una carta por medio que se han cruzado entre dos centros educativos y señora concejala, en la que le dice a la concejala que ese es un tema que lo tiene que resolver el propio centro. Bueno, pues nada, el centro no será por el coste, que lo podrán asumir a lo mejor, es que no es su función, señora. Y eso un poco me viene a la mente con el tema de
nuestra moción que se ha ido al garete, como tantas. Que advierto que se acaba casi el programa, ¿Sí? Y nos queda un poquito. ¿Qué les parece si les planteo el tema del trapiche del Prado? Que ustedes recordaron el otro día que bueno, allí había un proyecto para una residencia de mayores que no salió adelante, la empresa a la que le había sido asignada esa obra no se echó para adelante con ella, diciéndolo llanamente. Y allá está durmiendo el sueño de los justos. Sí, bueno, es un tema que estuvimos reclamando desde hace ya muchos años, el que Marbella necesita una residencia pública, porque tenemos varias privadas, pero realmente no tenemos una pública. Una ciudad tan importante, con una población de personas mayores como es Marbella, necesita que se establezca, y además también era un compromiso por parte de la alcaldesa el llevar a cabo la construcción de esa residencia. Suponemos que a lo mejor han hecho estudios y no resultaba rentable porque tenían que tener un número determinado de plazas públicas, pero en cualquier caso es un tema fundamental para la ciudad y para los ciudadanos de aquí, de este término municipal, que haya una residencia pública para las personas de la tercera edad. Es algo que se lleva denunciando, insisto, desde hace bastantes años y que hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Yo en 30 segundos diría, bueno, nosotros no renunciamos a una residencia de mayores en el Trapiche del Prado, que fue donado por la familia Álvarez para eso. Pero al mismo tiempo queremos el Trapiche del Prado conservado y restaurado como un edificio singular de esta ciudad. ¿Cómo hacer compatibles las dos cosas? ¿Con la empresa privada? No. ¿Por qué? Porque el edificio no le viene bien para la funcionalidad que exige ese centro de mayores y la legislación que hay. Pretenden modificar el plan de ordenación urbana para darle la parcela de al lado y allí puedan ubicar. Y nosotros a eso nos negamos. Nosotros, que si no se puede hacer más que una residencia de ancianos ajustada al los parámetros del edificio en cuestión, pues se haga. Si es municipal y costeada con fondos municipales, gestionada íntegramente, pues que se haga. Claro, si le da entrada, si conecta el derecho social de la residencia con los negocios, ya no cuadra nada. Ya necesitan más terreno, pues vamos a tenernos lo que tenemos. Tenemos esa residencia que para eso se dio, pues se ha construido una residencia de mayores justa para lo que permite las paredes y la superficie del lugar, ¿verdad? Bueno. Pero hay que defender las dos cosas al mismo tiempo. Acabamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Un montón de gracias. Y emplazarles a que cuando quieran. Nos han quedado un montón de cosas en el tintero de hacerlo abierto, o sea que la semana que viene estarán aquí con amenazamos, nosotros. ¿no? Con volver. Sí, bueno, vamos a dejar una advertencia que van a venir. Gracias. Y gracias a ustedes.